Continuamos nuestro estudio de la DFT. Ahora con las propiedades, vamos a comprobar un par de propiedades, vamos a ver cómo se razona utilizando la serie discreta de Fourier y vamos a ver las propiedades que tiene la DFT para implementar la convolución lineal, que al final es el tipo de convolución que a nosotros nos interesa. Veamos algunas de sus propiedades, por ejemplo, el desplazamiento en el tiempo. Supongamos que tenemos una señal x de n. Esta señal x de n pues no es periódica, es la señal roja es, dibujada en esta transparencia entre 0 y 9. Tiene por lo tanto periodo 10. Ahora la periodizo con periodo n, que tiene que ser por lo menos n mayor que el soporte de la señal. Como el soporte de la señal es 10, yo voy a utilizar 10. Bueno, pues periodizamos con periodo 10. Ya hemos visto en la sesión anterior que eso lo podía expresar como x de n módulo n. Y ahora a esta señal periodizada le hago la serie discreta de Fourier, obteniendo los coeficientes x con tilde de k, y quedándome con el periodo central que no está representado, obtengo los x de k. En esta transparencia lo que sí que os represento es la fase de la x de k, porque luego nos va a servir para presentar un hecho interesante. Ahora construyo, esta sería mi señal normal. Ahora construyo una nueva señal que va a ser una señal desplazada en el tiempo. Va a ser la señal anterior, pero la desplazo en el tiempo en sub 0 muestras. En sub 0 muestras que tengo que hacer un desplazamiento cíclico, es decir, un desplazamiento módulo n. Esta nueva señal, que la tengo aquí representada en rojo, lo que quiere decir un desplazamiento cíclico es que si yo he desplazado, por ejemplo, 3 muestras hacia la derecha, pues estas 3 últimas muestras que se me salen a la derecha por fuera del 9, pues volverían a entrar por el lado del 0. Y esto sería un desplazamiento cíclico. Ese desplazamiento cíclico se ve mejor en la señal periodizada. Si yo ahora construyo la x sub 1 periódica como la señal periodizada a partir de la x sub 1, pues esto será lo mismo que la x original, n menos n sub 0, módulo n. Módulo n porque esto, para periodizar, lo único que tengo que hacer es, fijaos, para periodizar una señal, lo que cojo es su argumento, módulo n. Pues cogería el argumento de la n, módulo n, pero el argumento de la n, si lo expreso en función de la x sub 1, perdón, si lo expreso en función de la x, pues sería n menos n sub 0 módulo n, y módulo n pues se queda igual. O sea que cojo la x de entrada, n menos n sub 0 módulo n. Esto, si yo ahora lo comparo con la señal periodizada original, es lo mismo que la x periodizada desplazada, simplemente desplazada, ya me olvido del módulo. Es decir, que es lo mismo que si yo cojo la señal periodizada, que era el azul en esta gráfica, la desplazo 3 muestras, que es lo que hemos desplazado en este ejemplo, la desplazo 3 muestras, entonces ya se ve de forma lógica porque cuando estas 3 muestras salen por la derecha, entran por la izquierda. Realmente no es que estas 3 muestras entren por la izquierda, sino que realmente lo que está pasando es que la copia que quedaba a la izquierda de este ciclo central, que era este ciclo, pues hay 3 muestras que empiezan a aparecer entre 0 y 9, entre 0 y n-1. Es decir, que cojo la x sub 1, que era ese desplazamiento circular, lo periodizo y esa periodización es lo mismo que si yo cojo la periodización anterior y la desplazo. Con lo cual, si yo ahora cojo las propiedades de la serie de Fourier discreta, pues yo sé que los coeficientes de la serie de Fourier discreta correspondiente a un desplazamiento en el tiempo son los coeficientes de la señal sin desplazar multiplicados por una exponencial compleja. Como yo ahora me quedo con los coeficientes centrales, pues en los coeficientes centrales pues era esto mismo, la x de k, que eran los coeficientes centrales de la señal original, multiplicados por esa exponencial compleja. Y esa es precisamente la propiedad que teníamos hace dos transparencias, que si yo cogía y desplazaba periódicamente, pues multiplicaba en frecuencia por una exponencial compleja. Eso es simplemente, como hemos visto, consecuencia de la serie de Fourier discreta. Por cierto, que cuando estuve contando
en la sesión de las propiedades de la serie de la transformada de Fourier discreta, dije que esta era la convolución lineal, no es la convolución lineal, sino la convolución circular. Me equivoqué en ese punto. Bueno, entonces ya hemos conseguido razonar de forma gráfica sobre la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la transformada de Fourier discreta. Vamos a hacerlo con otra propiedad, por ejemplo, la simetría. Aquí tenéis la misma señal de antes. Ah, bueno, se me olvidaba deciros. Sobre la fase, si ahora pintamos la fase de la transformada de Fourier discreta de esta señal, vemos que queda una fase que es o bien 0, tenéis aquí unas pocas de muestras en 0, o bien pi. Eso es lo que corresponde a una señal que sea simétrica. Pero si yo miro esta señal en el tiempo, esta señal no es simétrica. Empieza con 3 muestras a 0, luego las 5 que están a 1 y luego 2 a 0. Eso no es simétrico. ¿Qué es lo que es simétrico? Su señal periodizada. Su señal periodizada, fijaos, como sí que tiene simetría con respecto al 0. Tengo el 0, luego 2 muestras a la izquierda 0, 2 muestras a la derecha 0 y luego las copias de este tren de pulso. Con lo cual, la fase de la transformada de Fourier está muy relacionada con la simetría de la señal periodizada en el tiempo. Bueno, volvemos a nuestra propiedad de simetría. Tenemos la señal original, esta era nuestra señal original, la roja, la periodizamos, calculamos los coeficientes de la serie de Fourier discreta, nos quedamos con los coeficientes centrales y esa va a ser nuestra x de k. Construimos una nueva x sub 1, que la x sub 1 va a ser la x, la señal original, evaluada en menos n módulo n. La transparencia anterior también ocurría, lo que pasa es que no era una cosa tan patente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que voy a tener que evaluar cuánto vale menos 1 módulo 3, por ejemplo, o menos 1 módulo n. Y no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de restos. Sí estamos acostumbrados con los números positivos, por ejemplo. 5 módulo 3 o 4 módulo 3, pues sabemos 4 módulo 3 sabemos que es 1, 3 módulo 3 sabemos que es 0, el resto de dividir 3 entre 3, el resto es 0, el resto de dividir 2 entre 3, el resto es 2, 1 entre 3 el resto es 1 y vemos que los restos son periódicos, o sea, empiezan 0, 1, 2 y luego continúan 0, 1, 2 y 0, 1, 2 y así hasta el infinito. Por el otro lado también son periódicos, con lo cual menos 1 módulo 3 va a ser 2 y en general menos 1 módulo n va a ser n menos 1. Bueno, dicho esto, vamos a seguir periodizando nuestra señal. Cojo la x de 1, que es simplemente ese x evaluado en menos n módulo n. Si lo hago con cuidadito, pues me quedaría que esta señal módulo invertida, o sea, reflejada en módulo n, pues me quedaría esta otra señal roja. También lo puedo hacer sobre la señal periodizada, es mucho más fácil. Cojo la señal, la periodizo, ya tengo aquí sus copias periódicas. Y ahora es sobre la señal periodizada, hago la inversión. Entonces ahora hago la inversión sobre la señal azul. Entonces la señal azul, esta copia se me vendría aquí, esta copia se me vendría aquí, esta copia se me viene aquí, etc. Y ahora razono sobre los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal periodizada. Entonces esta señal periodizada viene de haber simetrizado, de haber reflejado esta señal original. Esta señal original, pues yo sé que si la invierto, o si la reflejo, sus coeficientes de la serie de Fourier discreta serían los coeficientes de la señal original también reflejados. Ahora, utilizando que la señal original pues sería real, entonces yo sé que la x de menos k es la x complejo conjugado de k, con lo cual si yo ahora me quedo con los coeficientes en el periodo fundamental, pues x tilde pasa a ser x y el conjugado pues se queda igual. Si ahora lo veo sobre la fase, pues veo que si esto eran los coeficientes, era la fase de los coeficientes de la señal de la serie de Fourier discreta o de la transformada de Fourier discreta de la señal original, pues ahora lo que tendré será donde
la fase invertida. Si esta tenía menos algo, esta tenía fase pues menos 3, pues ahora tendrá más 3. Si antes tenía fase menos 1, pues ahora tendrá más 1, etcétera. Y así podría ir demostrando cada una de las propiedades de la transformada de Fourier discreta. El truco siempre es el mismo. Cojo la señal original, la periodizo, eh, calculo los coeficientes de la serie de Fourier discreta y me quedo con el módulo con el periodo fundamental. Y realmente las propiedades de la transformada de Fourier discreta son solamente reflejo de las propiedades de la serie de Fourier discreta que tenemos ya más que demostradas. Una de las propiedades más interesantes de la transformada de Fourier es su capacidad de calcular convoluciones de forma muy eficiente, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de convolución de la transformada de Fourier discreta. Vamos a ver que no son las que a nosotros nos apetecería. Hemos visto, por un lado, que si yo cojo la transformada, yo tengo x sub 1 y x sub 2, convolución lineal, pues eso lo puedo hacer de forma muy eficiente en la transformada de Fourier simplemente multiplicando las dos transformadas. ¿Qué pasa con la transformada de Fourier discreta? Es lo mismo, yo simplemente puedo multiplicar las dos transformadas. Pues resulta que aparentemente sí. Lo que pasa es que si yo multiplico las dos transformadas, lo que obtengo no es la convolución lineal, sino la convolución periódica. Y a lo mejor eso me impone alguna limitación. Damos un ejemplo. Supongamos que yo tengo dos señales, x sub 1 y x sub 2, que valen 1 entre 0 y L-1 y 0 en el resto. Es decir, son dos pulsos que valen 1. Aquí tenéis las dos señales representadas, valdrían 1, amplitud 1, entre 0 y L-1. O sea que he cogido L igual a 5. Ahora tengo que hacer la transformada de Fourier discreta. Bueno, pues tomo, como tiene un soporte 5, pues tomo n, que es el periodo para mi periodización, tomo n igual a 5 y calcularía mis dos transformadas de Fourier discreta. En este caso, como las dos señales son iguales, pues las dos transformadas también van a ser iguales y por definición, pues pongo la suma, calculo esa suma y esa suma resulta ser n delta de k. Es decir, que para k igual a 0, eso vale n, para todas las demás k entre 0 y 4, eso valdrá 0. Ahora calculo el producto entre los dos, que es lo que me dice que tengo que hacer para calcular esa transformada. Bueno, pues, o sea, para calcular la transformada de la convolución. Bueno, pues calculo el producto de los dos, a ese producto lo llamo x sub 3, y como los dos son n delta k, pues será n cuadrado delta k. Ahora hago la transformada de Fourier inversa. De hecho, la transformada de Fourier inversa es bastante sencilla, porque fijaos, si yo tengo aquí 1 y me da n delta k, pues si ahora me da n cuadrado delta k es porque yo tenía una señal que fuese x de 3 x sub 3 de n igual a n mayúscula entre 0 y n-1. Es decir, que la transformada de Fourier, perdón, la señal en el tiempo correspondiente a la convolución entre x1 y x2, pues resultaría ser otro pulso. Pero sin embargo, eso se escapa de lo que nosotros sabemos que la convolución de dos pulsos es un triángulo. De hecho, debería ser este triángulo. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está, lo vamos a ver en la transparencia siguiente, en que, si os acordáis, nosotros teníamos el concepto de aliasing en el tiempo. Si yo submuestreaba mi transformada de Fourier, se me iban a solapar las copias. ¿Cuál era la condición que habíamos dicho para no tener aliasing en el tiempo? Pues que yo hiciera una transformada de Fourier que tuviera tantos puntos como soporte mi señal. Pues mi señal habíamos quedado que tenía soporte L, o sea que en este caso era 5. Pues si yo me cojo una transformada de 5, pues no debería tener aliasing. Bueno, es que tengo que tener tantas muestras como el máximo número de muestras que aparezca en mi sistema. Mis dos señales a la entrada tenían 5 muestras de soporte, pero mi señal a la salida, la x sub 3 de n, tiene de hecho más muestras, tiene 9 muestras de soporte, va desde 0 hasta 8. Con lo cual yo tenía que haber cogido desde el principio una periodización que por lo menos tuviese 9 muestras. Es decir, que yo tenía que haber hecho aquí la transformada de Fourier con 9 puntos para poder, al hacer transformada de Fourier inversa, no tener aliasing en la señal de salida. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. O sea, vamos a verlo de forma más teórica, ¿no? Supongamos
que x3 es la convolución lineal entre x1 y x2. Bueno, pues por definición de convolución es esto. Bueno, vamos a suponer que mi señal x sub 1 pues, tiene soporte L, con lo cual va desde 0 hasta L-1. Vamos a suponer que mi señal x2 pues, tiene soporte P, con lo cual va desde 0 hasta P-1. Y por esta definición tengo que coger la x sub 1 de k y multiplicarla por la x sub 2 de n-k. Con lo cual, esto va a empezar a ser diferente de 0 a partir de n igual a 0. Fijaos, con esta señal, esta es la señal x sub 2 de n-k, pues esta señal se va a ir desplazando por este eje. La primera muestra va a ser la n, la última la n-p. Luego, esta señal va a empezar a dejar de ser 0 cuando esta n coincida con este 0, o sea, desde n igual a 0. Y la última muestra para la que va a ser 0 va a ser cuando n menos p más 1, que es esta muestra de aquí, coincida con la muestra L-1. Si de ahí despejáis n, os queda que n es igual a L más p menos 2. Es decir, que una señal de soporte L con una señal de soporte P tiene un soporte L más P menos 1. Una muestra más que la que tenemos aquí. Entonces, si quiero evitar el aliasing temporal, tengo que tomar como para mi periodización por lo menos L más P menos 1 muestras. Entonces, supongamos que utilizo esta n que respeta esas condiciones de evitar el aliasing. Bueno, pues cuando yo calcule mi transformada, mi señal periodizada con esa muestra n, mi señal periodizada x sub 2 con ese periodo n, calcule la convolución periódica entre los dos, lo que me va a quedar va a ser el resultado. Aquí son periódicas, tenía que haberle puesto una tilde. Lo que me va a quedar va a ser el resultado de coger la x sub 3 de verdad, la x sub 3 que viene de la convolución lineal, haberla periodizado cada n y luego quedarme con el intervalo de 0 a n-1. Es decir, que ahora he vuelto al mundo en el que ya no son periódicas, por eso he quitado la tilde. Bueno, lo que tenéis aquí como ejercicio es que efectivamente demostréis esto. O sea que esta x sub 3 de n que obtengo a través de la transformada de Fourier discreta, de multiplicar las dos transformadas de Fourier discreta, como me habían dicho, esta propiedad de la transformada de Fourier discreta, es realmente la convolución lineal de verdad, pero periodizada cada n. Entonces vamos a ver cómo esto nos afecta al ejemplo que poníamos al principio. Esta era mi señal x de 1 y x de 2. Lo que yo había obtenido era x sub 3 de n, habiendo cogido n igual a 5. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta es mi convolución lineal de verdad. Esta convolución lineal de verdad la periodizo cada 5, con lo cual esta muestra que tengo aquí de máximo en 4, pues tendré otra copia que tendrá su máximo en 9. Y tendré otra copia que tendrá su máximo pues en 4 menos 5, que será menos 1. Y tendré así múltiples copias. Todas estas múltiples copias se van sumando y yo al final lo que me he quedado es con la suma dentro del periodo entre 0 y n-1, que es lo que tengo aquí. Entre 0 y n-1. Y si calculáis esta suma, resulta que efectivamente os queda un pulso cuadrado. Esto tiene una pendiente que es igual a esta, se cancelan las dos pendientes y lo que se queda es una constante. Conclusión, ya hemos entendido por qué me quedaba, cuando yo utilizaba esa convolución, aquí, utilizando la DFT, me quedaba una señal que no es la que yo esperaba. Yo esperaba un triángulo, sin embargo, me quedaba un pulso. El problema estaba en que lo que me estaba ocurriendo es que se me estaba periodizando el resultado cada n muestras. Y como n yo lo había cogido más pequeño que el número total de muestras que había en mi sistema. En mi sistema había 9 muestras, yo había cogido n igual a 5. Pues se me estaba quedando una periodización que me impedía ver mi señal original. Bueno, ¿eso significa que ya no me sirve ninguna muestra? Pues no.
No, lo que significa es que tengo que hacer las transformadas, las convoluciones, utilizando la DFT de forma muy cuidadosa. Y nosotros vamos a aprender en esta asignatura a hacerlo de dos formas diferentes. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho que si yo periodizo cada n, lo que estoy es cogiendo la convolución lineal, que es la convolución en la que yo estoy interesado, y periodizándola cada n muestras, y quedándome con el periodo que va entre 0 y n-1. O sea que yo cojo mi convolución lineal, que es la que a mí me interesa, la periodizo cada n muestras, aquí solamente estoy poniendo una de las copias, entonces esta muestra que está en 0 pasaría a estar en n, y aquí pongo la otra copia, la copia que pasa, quedaría justo a la izquierda. Esta muestra que está en 0 pasaría a estar en menos n. Si yo ahora sumo esta de aquí con esta de aquí y con esta de aquí, veo que en esta suma, fijaos que la convolución final pues llega hasta l más p menos 1. Bueno, pues esta primera muestra pasaría de 0 a n, esta pasaría de 0 a menos n, y la última muestra que estaba en l más p menos 1, la primera muestra que es diferente, que es igual a 0, pues ahora estará en l más p menos 1 menos n. Bueno, pues al sumar las tres, resulta que hay una serie de muestras, que son estas que están aquí, que no se ven afectadas por el aliasing. Es decir, que las muestras que van entre 0 y menos n más l más p menos 2, que sería esta muestra de aquí, sí que se ve afectada, y a partir de la muestra n también se ve afectada, puesto que, o sea, a partir de esta muestra n, estas muestras que están aquí se ven interferidas por una de las copias. Pero hay un tramo que sí que me sirve, es el tramo que va entre menos n más l más p menos 1, esto es un menos, y n menos 1. ¿Cómo puedo utilizar eso? Bueno, pues la primera estrategia es lo que se llama overlap add o convolución por bloques. En esta estrategia lo que voy a hacer va a ser dividir la señal de entrada en bloques. Entonces, al primer bloque lo voy a dividir en bloques de tamaño L. Pues al primer bloque lo voy a llamar x sub 0, segundo bloque x sub 1, el tercer bloque x sub 2. X sub 0 va desde 0 hasta L-1. X sub 1 va desde la L hasta 2L-1, X sub 2 desde 2L hasta 3L-1 y así sucesivamente. Ahora, una cosa que vamos a hacer con X sub 1 es X sub 1, cuando consideremos solamente X sub 1, X sub 1 va a ver que su primera muestra es la 0, no lo que es la L. Y lo que vamos a hacer luego va a ser irlas colocando en su lugar correspondiente. Entonces, x sub 0 de n, pues será una muestra, una señal que vaya desde 0 hasta l-1 y ya está, la copiamos. Eso es lo que está diciendo esta suma. X sub 1, ella va a ir desde 0 hasta l-1, lo que pasa es que nosotros la vamos a copiar desde L hasta 2L-1. Eso es lo que está haciendo este desplazamiento. Entonces, estos bloques, X sub R de N, van todos desde 0 hasta L-1, como hemos dicho, y son copias de la señal original en el lugar correcto. ¿Vale? Esto es simplemente todos estos índices, pues lo que están es jugando con esa dualidad entre que vaya de 0 a L-1, pero luego en la señal original esté colocado en el sitio correcto. Bueno, pues ya tengo mi señal original dividida en bloques. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger esa señal original y convolucionarla de forma lineal con la respuesta al impulso del filtro que yo quiero. Como mi señal original yo la tengo dividida en bloques, pues lo que podría hacer es coger cada uno de los bloques, convolucionarlo con la señal, eso me va a dar una salida por bloque. Cada salida por bloque va a tener un soporte, fijaos, este tiene soporte L, este vamos a suponer que tiene soporte P, pues cada bloque de salida va a tener un soporte de L más P menos una muestras. Bueno, pues luego voy sumando esos soportes. Imaginemos esta señal. Esta señal es un seno de esta frecuencia y que empieza a partir de 0. Bueno, pues esta es mi señal original, la divido en bloques, este será el x sub 0, x sub 1, el x sub 2, el x sub 3. Esta es mi señal H, que bueno, pues va a ser un pulso cuadrado de soporte P. En este caso concreto pues utilizo P igual a 7, L igual a 10. Ahora mi señal
salida al bloque x sub 0, pues será x sub 0 convolucionado con esto. Esto es lo que tenéis como señal verde aquí. Este sería el primer bloque, la salida del primer bloque. Luego a esto tendré que sumarle la salida del segundo bloque. Esta es la salida del segundo bloque. Voy cogiendo todas las salidas y las sumo. Y lo que obtengo a la salida es la suma de todas las salidas de los bloques de salida y es efectivamente la salida de la señal original. Es lo mismo que si yo cojo la señal original y la convoluciono de forma lineal con mi señal HDN. Lo que pasa es que ahora lo he hecho por bloques. ¿Eso qué ventaja tiene? Porque me permite utilizar la DFT si cojo bloques, por ejemplo, de 500 muestras, 512 muestras, que eso es un valor bastante estándar. Puedo hacer una convolución muy eficiente porque las convoluciones en el espacio de Fourier pues se realizan de forma con muchas menos operaciones que las que tendría que hacer si lo hago directamente utilizando la definición de convolución. Me permite utilizar la DFT, que luego veremos en la siguiente sesión, que puedo utilizar algoritmos muy rápidos de cálculo de la transformada de Fourier, con lo cual tengo una convolución muy eficiente y además no tengo que esperar a poder observar toda la señal. Por ejemplo, imaginaos que estamos procesando una señal de voz online, ¿no? Que nos va llegando de forma en tiempo continuo a partir de un teléfono. Bueno, pues no necesito el esperar a que termine toda la conversación para luego poder digitalizarla y realizar el filtro, sino que conforme me va llegando la señal, la divido en bloques de 512 muestras. Esas 512 muestras pues, pueden ocupar, por ejemplo, pues unos pocos milisegundos y cada pocos milisegundos yo voy construyendo mi filtro, voy construyendo esos bloques de salida y voy sumando los bloques de salida de forma que yo produzco también muestras de forma continua. Solamente me tengo que esperar un bloque de tamaño L para poder producir la primera salida y puedo hacer también un procesado en tiempo continuo. Y lo que tenéis aquí como ejercicio es que comprobéis, implementéis esta misma estrategia para realizar la convolución. Otra estrategia diferente es la overlap save. La overlap add es muy sencilla de entender, pero tiene una desventaja, que es que me tengo que ir acordando, ya he terminado el bloque L, el primer bloque, y me tengo que acordar de que tengo aquí una salida que tengo que sumar a la salida del siguiente bloque. Y luego aquí pasa igual, tengo que arrastrar todas estas muestras de salida, tengo que arrastrarlas para el siguiente bloque. Si quiero no tener que ir arrastrando nada, y eso sería ligeramente más sencillo desde el punto de vista de implementación, pues lo que puedo hacer es la siguiente estrategia, que es la overlap save. También vamos a dividir nuestra señal en trozos de señales que van a ir cada L, pero con la siguiente salvedad. Aquí esta señal va a empezar en 0, termina en L-1, esta empieza en L, termina en 2L-1, esto es igual que antes. Lo que pasa es que ahora mi bloque va a ser un poco más grande. Como sé que tengo que tirar unas muestras del principio, que lo habíamos visto en esta transparencia, cuando yo calculo la convolución, pues hay una serie de muestras al principio que se me ven afectadas, que son estas de aquí, porque se me ven afectadas por la copia a la izquierda. Pues lo que voy a hacer va a ser que mi bloque efectivamente, aquí, empiece P-1 muestras antes. O sea que la primera muestra sea la menos P+1. ¿Eso qué va a hacer? Pues que luego yo pueda tirar esas primeras muestras que sé que se me han contaminado. Y con todo y con eso, seguir obteniendo la convolución lineal de forma correcta. Entonces, mi primer bloque va a empezar, en vez de empezar en 0, empieza P-1 muestras antes y llega hasta la L-1. O sea que realmente es un poco más grande. Mi segundo bloque, en vez de empezar en L, va a empezar P-1 muestras antes, es decir, en L menos P+1, y va a terminar en 2L-1. Mi tercer bloque empezará P-1 muestras antes de 2L y terminará en 3L-1 y así sucesivamente. De nuevo, ya tengo mi señal de entrada dividida en bloques, pues calculo la convolución de cada uno de esos bloques con mi respuesta al impulso del filtro. Eso me va a dar una respuesta que vamos a llamar I sub R del bloque R y P de prima. Esta I sub R prima
yo sé que las P-1 primeras muestras, o sea, las P-1 que me vengan por aquí, están contaminadas por culpa de la copia que se me aparece a la izquierda de este bloque. Bueno, pues las tiro y solamente me quedo con las muestras que van desde la P-1 hasta la L-1. Esa va a ser mi salida del bloque R y luego voy pegando todas las salidas de los bloques R en sus lugares correspondientes. Y de nuevo aquí toda esta expresión pues es la que consigue que el bloque R, la salida del bloque R, se copie en el lugar adecuado. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la misma señal de antes, el mismo filtro de antes. Ahora vamos a utilizar una P y una L diferente. Vamos a utilizar P igual a 7, L igual a 15. Bueno, pues esta es mi señal. Mi primer bloque, este va a ser mi segundo bloque. Fijaos que hay cierto solapamiento en los bloques. Esto es el precio que tenemos que pagar por no tener que acordarnos de un bloque a otro. Ahora los bloques van a tener que ser más grandes y hay cierto solapamiento. Bueno, pues este será mi primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque y si me quedo con los trozos que van entre 0 y L-1, tirando las P-1 primeras muestras y los voy pegando, pues lo que tengo es mi señal original. Bueno, cojo mi primer bloque, lo convoluciono con la HDN, esta es mi convolución, tiro las P-1 primeras muestras y me quedo con las siguientes. Estas muestras que he puesto en rojo serán las que copie en mi señal de salida. Cojo el segundo bloque, lo convoluciono, me quedan estas muestras las P-1 primeras, las tiro y lo que me queda lo copio a la salida. Y veis como ahora ya no me tengo que ir acordando de un bloque al siguiente. El precio que he tenido que pagar es que tengo que hacer bloques de entrada más grandes, con lo cual voy a hacer transformadas de Fourier más grandes. Pero desde el punto de vista de programación, pues parece un poco más sencillo. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda sesión, es una sesión relativamente corta, pero con una importancia muy grande. De hecho, esta es una de las claves por las que la DFT y los sistemas digitales han tenido o tuvieron en comienzos de los años 70, o 60-70, tuvieron una aceptación tan grande porque permitieron realizar filtros que antes se realizaban de forma analógica, permitieron hacerlo relativamente en tiempo real utilizando sistemas digitales. Y para ello lo que vamos a necesitar es una buena herramienta que nos calcule la transforma de Fourier. Y eso es lo que veremos en la siguiente sesión.